En este curso vamos a aprender JavaScript moderno y te voy a enseñar todos los aspectos más importantes y novedades más relevantes que han surgido en este lenguaje desde la versión ECMAScript 6 hasta la versión ES 2021 o ECMAScript 2021. Y vamos a conocer un montón de funcionalidades avanzadas que seguramente no conocías. Como sabes, en este curso es necesario saber lo básico de JavaScript, pero aún así lo veremos todo paso a paso para que nadie se pierda. Te voy a hacer una pequeña introducción al curso para que veas realmente todo lo que vamos a aprender dentro de él. Bien, lo primero que haremos será un repaso de desarrollo web en general. Haremos un repaso de HTML, de CSS, de JavaScript, para que la gente que no se acuerde de ciertas cosas se vaya ubicando. Después veremos los primeros pasos con JavaScript moderno y el ECMAScript 12. Y sobre todo veremos cómo preparar nuestro entorno de desarrollo y te daré un poco de contexto acerca de las diferentes versiones del ECMAScript que definen lo que es actualmente el lenguaje de JavaScript. Después te enseñaré a trabajar con variables en JavaScript moderno. ¿Y a qué me refiero con esto? A que veremos en profundidad las diferencias entre utilizar variables con var, con let, con const. Veremos varias curiosidades acerca de esto y veremos varios ejemplos que harán que lo entiendas todo perfectamente. Después aprenderemos a trabajar con las cadenas de texto o con los strings modernos. Aquí veremos las diferentes formas de concatenar, veremos cómo trabajar con template strings y veremos algún que otro ejemplo. Después empezaremos a trabajar con tipos de datos y objetos y veremos los tipos de datos más importantes, cómo reconocerlos. Aprenderemos a trabajar con objetos literales, veremos bastantes cosas acerca de JSON, aprenderemos a trabajar con symbols, veremos cómo funciona el encadenamiento opcional y varias cositas que se han introducido en las últimas versiones de JavaScript. Lo siguiente que veremos será el trabajo con condiciones en JavaScript ES 2021 y principalmente haremos un pequeño repaso de lo que es un if, de lo que es una condición, pero luego aprenderemos a trabajar con la condición ternaria y veremos diferencias entre los diferentes operadores de comparación. También aprenderemos a trabajar con los bucles modernos en el ES 12 o JavaScript actual. Y aquí veremos las diferencias entre forin, forof, foreach y veremos varios ejemplos con ello y además aprenderemos también a trabajar con los iterables de JavaScript. En la siguiente sección trabajaremos con funciones y parámetros. Aparte de ver cómo definir funciones, cómo pasarle parámetros, etc., veremos cosas interesantes como los parámetros por defecto, como las funciones de flecha en profundidad, curiosidades acerca de las funciones de flecha, cuándo usarlas y cuándo no, veremos cómo trabajar con funciones de flecha cuando tienen que ser un método, cómo trabajar con el operador this. Después aprenderemos acerca de la desestructuración en JavaScript y también veremos acerca de los operadores split y rest. Lo siguiente que veremos es una sección muy importante porque es la sección de promesas en profundidad. Aquí aprenderemos a trabajar de manera bastante profunda con las promesas en JavaScript, ya que es un elemento muy importante en el lenguaje actualmente. Después veremos cómo hacer peticiones AJAX modernas con los últimos estándares de JavaScript, con el ES 2021, etc. y aprenderemos a trabajar con el método fetch en profundidad. Después de esto es el momento ideal para aprender a trabajar con el async y el await, para trabajar con JavaScript de manera asíncrona, y esto aumentará los conocimientos que tenemos ya acerca de promesas. Y aparte de esto también aprenderemos a trabajar con el try catch, con el promise all, etc. Veremos varias cositas acerca del async y await y de la asincronía en JavaScript. La siguiente sección es una sección muy interesante y muy importante porque es la sección de módulos en JavaScript. Aquí básicamente aprenderemos a trabajar con los imports y los exports y veremos varios ejemplos para entenderlo todo en profundidad. Es un tema bastante importante para entender cómo funciona JavaScript a día de hoy. Después y como antesala a la programación orientada a objetos y a las clases de JavaScript, aprenderemos a trabajar con funciones anidadas y closures. Y esto será la antesala a la siguiente sección que es la de programación orientada a objetos con JavaScript moderno, que en esta sección lo que aprenderemos será a trabajar en profundidad con clases, atributos, clases y métodos, métodos estáticos, visibilidad de propiedades, herencia y todo este tipo de cosas lo veremos en profundidad en esta sección y aparte luego en el curso también haremos un proyecto que implementará todo este tipo de cosas. Y después de esto seguiremos aprendiendo muchísimo más acerca de JavaScript moderno, del ECMAScript 2021, más cosas acerca de JavaScript avanzado y de todos los cambios que han ido surgiendo a lo largo del tiempo en JavaScript. Veremos cómo trabajar con sets y maps dentro de JavaScript. Aprenderemos a trabajar con las novedades del Document Object Model o DOM, viendo cómo funciona el Query Selector, Query Selector All, etc. También a lo largo del curso trabajaremos con algún que otro evento. También veremos cómo trabajar con arrays modernos, los nuevos métodos para array, las novedades en los objetos literales, más temas acerca de arrays y un montón de novedades como el operador nullis, el encadenamiento opcional, separadores numéricos, nuevas funciones y métodos dentro del lenguaje, asignadores lógicos,
lógico y un montonazo de cosas. Así que te recomiendo mucho que vayas siguiendo las secciones en orden, paso a paso, conmigo, practicando conmigo, y que si no estás dentro del curso, pues que te apuntes porque te va a servir muchísimo. Así que si ya estás dentro del curso, muchísimas gracias. Si tienes cualquier tipo de duda, pregunta o problema, ya sabes que me tienes disponible en el panel de preguntas y respuestas para cualquier tipo de pregunta, duda, algo no te queda claro, necesitas más información o lo que sea, me lo preguntas ahí en el panel y yo te ayudo encantadísimo de la vida. Y sin más, continuamos en la siguiente clase y vamos a aprender juntos JavaScript moderno y ECMAScript 2021.